En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Algunos están celebrando con bombos y platillos la Constitución del año 91. Y uno de sus factores más importantes, el doctor Humberto de la Calle, dice que es una especie de tratado de paz, o que ha permitido todos los tratados de paz. Mentiras. La Constitución del año 91 fue un absoluto desastre, de arriba abajo. Y para empezar, habrá que decir que de esa Constitución no quedan ni los rastros. Yo no sé por qué se celebra una cosa que se acabó. Primero, la Constitución quedó tan mal hecha, tenía tantos huecos, tenía tantos excesos, tenía tantos problemas, que ha sido no objeto, sino, digamos, víctima de una sucesión inacabada de reformas que la han desfigurado. Pobrecita, bien fea que era de inicio, y la desfiguraron a lo largo de continuas reformas que sin ton ni son le han metido al impulso de situaciones de pura coyuntura. No es una estructura de poder, no es un estatuto del poder, como diría Virdo. Bueno, nadie sabe ya quién es Virdo, qué demonios, pero era como lo llamaba uno de los más grandes politólogos del siglo XX en el mundo. Pues no es un estatuto del poder, es una norma puramente coyuntural. Pero ahora, con la última reforma con la que le ha hecho Juan Manuel Santos, con el apoyo de la Corte Constitucional, se acabó de acabar. Primero, era una Constitución rígida, relativamente rígida, que se distingue de las flexibles en que es difícil de reformar. Se le impone ciertas cautelas para que no sea reformada por minorías o por mayorías relativas y en circunstancias coyunturales. Pues esta quedó para que se reforme en cualquier momento. Pero no solamente eso, sino que se le metieron tal cúmulo de reformas a la manera como se producen las leyes y a la manera como se produce la Constitución misma, que es una Constitución más que flexible, puesta a la deriva, es un barquillo que se hundió. Pero faltaba algo. Y esto sí ya se sale de todos los cauces del constitucionalismo moderno, entendido por moderno el que nace de la Revolución Francesa. El constitucionalismo antiguo tiene que tener referencia a Juan Sin Tierra y nos iríamos al año 1215, pero no vamos a hacer esos alardes de una erudición elemental, sino a recordar que la Constitución, con la reforma actual, que permite incorporar a ella los resultados de todos los diálogos de La Habana, se acabó. Se acabó la Constitución del 91, se acabó del todo. Eso ya no existe. La Constitución la están haciendo entre Timochenko y de la Calle. Esa es la verdad. Y hacen lo que les da la gana. Y están acabando con el país. Los acuerdos de La Habana simplemente destruyen el sistema liberal basado en la propiedad privada en Colombia, en la iniciativa privada. Lo excluyen por completo. Le dieron a estos salvajes enemigos del campo y enemigos de los campesinos la facultad de reformar el campo colombiano. La nueva reforma agraria está hecha entre Timochenko y de la Calle. La gente no la ha leído, la gente no la ha comprendido. Acaban lo que se llama el latifundio, es decir, la economía de escala, para reducirnos a una economía de pancoger. El gran porvenir que Colombia tenía en el campo, en la grande agricultura basada en las grandes inversiones, vengan de donde venga y estructúrense como se estructuren, se acabó. Aquí nos vamos todos para la agricultura pequeña, minúscula, cositas como esas. La expropiación de la tierra por razones ecológicas, es decir, por cualquier cosa, por lo que le dé la gana a los miembros del INCORA de turno. Eso implica que la Constitución se acabó. La prohibición de que venga la inversión extranjera para la inversión en los campos
¿Con qué se va a hacer reforestación de gran escala? ¿Con qué se van a hacer cultivos de gran escala? Ah, bueno, ya estaban prohibidos, entonces, ¿para qué inversión extranjera? Eso es volvernos al pasado, destruirnos como potencia productora y condenar las generaciones futuras al hambre. Aquí vamos a estar como Venezuela dentro de unos años, suplicando por un poco de comida antes de que nos maten los esbirros de las FARC, armados como van a estar. De manera, pues, que esa beatería por la Constitución del 91, y esto pues es apenas el comienzo, ¿no? En los diálogos, en los acuerdos de las FARC, los acuerdos Timochenko de la calle, Santos y Enriquito Santos Calderón, que es el que maneja todos los hilos de estas marionetas que están ahí. Hay cosas todavía peores en materia de narcotráfico, que se lo entregan todo a las FARC para que siga haciendo el negocio como le dé la gana. Y otra cosa que digan es mentira. Ese cuento de que las FARC se comprometen a dejar el narcotráfico con los acuerdos de La Habana, eso es mentira. Mentira, y es muy fácil que nos saquen de ahí, mostrándonos el texto donde las FARC se comprometan a no hacer más narcotráfico. A ver, doctor de la calle, ¿usted qué dice eso? Muéstrenos ese texto. Ah, es que le van a convencer a los campesinos para que siembren cultivos alternativos, que hombre, no sean farsantes, díganle la verdad al país. Esto es un narcoestado, y un narcoestado sí no fue lo que definió la Constitución del 91, o tal vez sí. ¿Qué fue lo primero que hicieron los constituyentes del 91? ¿Por qué olvidan esa vergüenza? ¿Por qué la tapan con una hoja de... Primera norma aprobada en la Constitución del 91 fue la no extradición de colombianos al exterior, norma impuesta por Pablo Escobar. La Constitución del 91 es hija de Pablo Escobar. La primera norma, la fundamental, fue esa. Y ahí creamos el narcoestado. Y después nos preocupamos porque Ernesto Samper se hizo elegir con la plata del narcotráfico. Si la cosa venía sucia desde las fuentes, desde la Constitución del 91. De manera que lo único por lo que no nos alarmamos de lo que está pasando en Manera, que además, bueno, ya hablaremos, que perdió toda su estructura con una Corte Constitucional que resolvió dar golpes de Estado todos los días, cuantas veces le da la gana, y que se convirtió en legislador, y que se convirtió en ejecutor, en poder ejecutivo. La Corte Constitucional reúne todos los problemas de Colombia, pero decíamos que lo único, por este estado de cosas absolutamente inconstitucional, hay un libro en Venezuela muy importante que se llama La historia inconstitucional de Venezuela. Vamos a tener que escribir la historia inconstitucional de Colombia, y la vamos a tener que escribir muy pronto, mientras nos dejen, mientras eso sea posible. De manera que no despedimos, como dicen los brasileros y portugueses, con saudade, la Constitución del 91, muerta en buena hora, y fue la que le abrió espacio a esta locura inconstitucional que estamos viviendo, donde dejamos la estructura del país en manos del señor Timochenko. Él es el gran factor del poder. Y obviamente no es en manos de él, porque es casi una analogía con unos compañeros de él que no son sino unos asesinos. Lo único que saben hacer con eficiencia es matar y amenazar y robar y secuestrar. Es lo único. Esos son los constituyentes del momento. Esos sujetos son los que están haciendo la nueva Constitución del 91. ¿Nos vamos a poner a llorar por la Constitución que murió? En absoluto. Fue la que le abrió espacio a esta locura que estamos viviendo, con una Corte Constitucional prevaricadora y golpista. De manera pues que, bien muerta la Constitución del 91, que destruyó la separación de poderes, que creó unas expectativas mentirosas metiéndole derechos. Es que le metimos muchos derechos a la Constitución. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles derechos? Los derechos no se reconocen escribiéndolos, sino abriéndoles espacio dentro de una forma liberal, una reforma liberal amplia y comprensiva de una democracia moderna. Es que todos tenemos derecho al empleo.
convénzale eso al que vende aguacates en las esquinas, a ver cómo le va con su derecho al empleo, y al que definitivamente no tiene empleo, y a los jóvenes colombianos que están buscando una visa para irse a cualquier otra parte del mundo con tal de no quedarse en Colombia, porque el desempleo juvenil es el más alto de América Latina, y el desempleo de las mujeres en las ciudades es el más alto de América Latina. Pero tenemos derecho al empleo y a la vivienda digna y a cuantas cosas maravillosas y a un sindicalismo que no prospera y a cuantas cosas. Derechos, derechos y derechos, como decía Cepedín cuando daba sus imbéciles conferencias sobre estos temas de la reforma constitucional del 91. Lo único bueno de lo que está pasando es que se acabó la Constitución del 91 y nos exige un gran esfuerzo reconstructivo, una Asamblea Nacional Constituyente, si queremos tener una Constitución que lo sea de veras. Mientras tanto, el país está en manos de un golpe de Estado en plena marcha, hecho desde La Habana, dirigida por Fidel Castro, con la ayuda de Enriquito Santos Calderón. En esas manos estamos, y los ejecutores son Timochenko de la Calle y Juan Manuel Santos, que de estas cosas no entiende una palabra, como pues no entiende una palabra de casi nada. Esa puede ser la situación. Bien muerta la Constitución del 91, cuyos 25 años se está celebrando con bombos y platillos. Válganos Dios. Escuchábamos la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad, 7:27.